Cuando envejecemos, el silencio de la casa vacía comienza a pesar. Eso fue lo que me pasó cuando mi esposo falleció hace 7 años. Aquella mansión en el barrio Flamboyant en Goiânia, que antes estaba llena de vida, se volvió demasiado grande para mí. Por eso me alegré tanto cuando mi hijo Felipe, a sus 37 años, dijo que quería volver a vivir conmigo en el segundo piso de la casa. Mamá, voy a cuidar de usted, me dijo con esos ojos marrones que heredó de su padre. ¿Cómo podría desconfiar? Me llamo Teresa Lemos, tengo 68 años y trabajé toda mi vida como bancaria en Itaú. No era rica, pero fui ahorrativa. Mi esposo tenía un buen seguro de vida. Teníamos algunas propiedades para alquilar y mi pensión era cómoda. Teníamos lo suficiente para vivir bien y dejar algo para nuestros hijos en el futuro. Felipe se graduó en ingeniería civil, tenía un buen empleo, pero siempre fue un chico que gastaba más de lo que podía. Aún así, nunca imaginé a dónde nos llevaría eso. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero fueron los horarios extraños, las salidas nocturnas, la mirada siempre fija en el celular. Luego llegó Amanda, su prometida, una mujer bonita y articulada que trabaja como agente inmobiliaria. Comenzó a visitar nuestra casa casi a diario. Al principio me trataba con cariño, me llamaba mamita, traía pequeños regalos, preguntaba sobre mis medicamentos, sobre mi rutina. Confieso que me sentí feliz al ver a mi hijo con alguien que parecía preocuparse tanto por la familia. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Noté movimientos extraños en mi cuenta bancaria, pequeños montos que desaparecían sin explicación. Cuando cuestioné a Felipe siempre tenía una justificación lista. Mamá, ¿fue esa factura de luz que pagué por usted? ¿Fue la reparación del auto que usted autorizó? ¿Fue el regalo de cumpleaños de Luía, no se acuerda? Y yo, por confianza o quizás por miedo a envejecer y estar olvidando cosas, aceptaba sus explicaciones. Mi hija Luía, que vive en Recife, comenzó a notar mi tono diferente en las llamadas. Mamá, ¿está todo bien? Usted suena extraña, decía por teléfono. Yo disimulaba. Tenía vergüenza de admitir que quizás mi propio hijo me estaba engañando. ¿Qué madre quiere creer eso? Fue su Augusto, mi vecino de 71 años, quien primero me alertó. Una tarde en que caminábamos por el parque Flamboyant, como hacíamos 3 veces a la semana, me dijo, Doña Teresa, perdone la intromisión, pero ¿ha visto su estado de cuenta últimamente? Mi sobrino trabaja en su agencia y está preocupado por algunos movimientos. En ese momento sentí un escalofrío en el estómago. No era paranoia mía. Comencé a prestar más atención. Noté que mis medicamentos para la presión a veces tenían un sabor diferente. Observé que Felipe y Amanda susurraban y dejaban de hablar cuando yo entraba en la habitación. Me di cuenta de que mi caja de joyas había sido revuelta, aunque nada había desaparecido aún. Era como si estuvieran haciendo un inventario de lo que poseía. Instalé una pequeña cámara en mi sala, de esas que se compran por internet. Nada sofisticado, solo lo suficiente para registrar quién tocaba mis cosas cuando no estaba. Fue impactante ver a Amanda abriendo cajones, fotografiando documentos, revisando mi cómoda, pero nada me preparó para aquel miércoles. Fui al médico más temprano y volví más rápido de lo esperado. La casa parecía vacía cuando llegué. Subí las escaleras despacio para no forzar mi rodilla que me estaba molestando. Fue entonces cuando pasé por la puerta del cuarto de Felipe y escuché su voz clara como cristal. Quiero esa herencia pronto. Necesito deshacerme de esa vieja inútil. Me detuve allí, congelada en el pasillo. Mi propio hijo, mi Felipe, el niño que sostuve en brazos cuando nació, a quien enseñé las primeras palabras que llevé en su primer día de escuela, tomando su manita. Ese mismo hijo ahora hablaba de deshacerse de mí, como quien se deshace de un mueble viejo. La voz de Amanda vino después, más baja, más calculada. Tranquilo, amor. Todo está planeado. El médico ya dijo que con su presión nadie sospechará. Solo hay que seguir con las dosis pequeñas. En unas semanas parecerá un accidente cerebrovascular y listo. Nadie investiga la muerte de un viejo. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé en la pared para no caer. No podía respirar bien. Mi pecho se apretó de tal manera que pensé que podría ser un ataque al corazón de verdad. Por un segundo pensé en confrontarlos allí mismo,
abrir la puerta y preguntar cómo podían hacerme esto. Pero un instinto de supervivencia me hizo retroceder en silencio. Bajé las escaleras sin hacer ruido, tomé mi bolso y salí de la casa. Conduje hasta el centro comercial más cercano, solo para estar en un lugar público con gente alrededor. Me senté en un banco temblando. Saqué mi celular y sin saber bien qué hacer, llamé a la policía. La operadora debió haber notado mi desesperación, porque en menos de media hora la delegada Paula Ribeiro estaba sentada a mi lado, en ese mismo banco del centro comercial. Una mujer de 45 años, cabello corto, mirada firme y voz tranquila. Doña Teresa, cuénteme exactamente lo que escuchó. Me pidió, grabando nuestra conversación con mi autorización. Conté todo, las transacciones bancarias, los medicamentos de sabor extraño, las conversaciones susurradas y finalmente, lo que había escuchado esa tarde. Mientras hablaba, me di cuenta de que las lágrimas caían por mi rostro, pero mi voz se mantenía firme. La delegada hizo varias preguntas, anotó todo y luego dijo algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Doña Teresa, ¿estaría dispuesta a ayudarnos en una investigación? Necesitamos pruebas concretas para atraparlos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El shock y el dolor dieron paso a una determinación que no sabía que aún existía en mí. Miré a los ojos de la delegada y respondí, haré lo que sea necesario para descubrir la verdad. Poco sabía yo que esa verdad sería mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás podría imaginar, y que los secretos que estaban a punto de salir a la luz no solo involucraban la traición de mi hijo, sino también un pasado que luché durante décadas por dejar atrás. La delegada explicó el plan inicial. Volvería a casa como si nada hubiera pasado. Ellos instalarían equipos de escucha discretos por la casa. Con mi autorización debería mantener la rutina normal, incluso tomando los medicamentos, pero en realidad serían sustituidos por otros visualmente idénticos. Todo para recoger pruebas del plan macabro. ¿Puede hacer eso? ¿Puede mirar a su hijo, sabiendo lo que planea y fingir que todo está bien?, preguntó la delegada. Respiré hondo, limpié las lágrimas y respondí, trabajé 35 años en el banco, delegada. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. Si él puede mentirme durante meses, yo puedo fingir durante algunas semanas. Regresé a casa esa noche con el corazón pesado y un plan en mente. La delegada Paula me había aconsejado cómo actuar, natural, despreocupada, como si nada hubiera pasado. Mientras giraba la llave en la cerradura, ensayé una sonrisa cansada. Felipe estaba en la sala jugando algo en el celular, probablemente ese maldito juego del tigre que se había vuelto su obsesión. Hola, mamá. ¿Te tardaste hoy? ¿Todo bien en el médico?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonaba tan normal, tan de hijo. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que horas antes hablaba de deshacerse de mí? Todo bien, hijo. El doctor dijo que debo controlar mejor la presión. Voy a tomar un baño y bajo para la cena, respondí con una tranquilidad que no sentía. Mis manos temblaban dentro de los bolsillos del abrigo. Al día siguiente, como habíamos acordado, recibí la visita de un técnico de Internet, en realidad, un policía encubierto que instaló discretamente los equipos de escucha en la casa. Felipe estaba trabajando y Amanda había ido a mostrar una propiedad a unos clientes. Aproveché para mostrarle al policía dónde estaban mis medicamentos, que habían sido reemplazados por placebos idénticos. También recibí un pequeño dispositivo para usar como collar, que en realidad era un botón de pánico que podría activar si me sentía en peligro. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de actuación. Cada sorbo de té que Amanda me preparaba con cariño era una prueba para mi autocontrol. Está delicioso, querida, decía mientras vertía discretamente el líquido en la planta cuando ella se distraía. Cada conversación casual sobre mi testamento o sobre los problemas de salud de la edad era una puñalada en el pecho, pero mantenía la calma. Una semana después de la instalación de las escuchas, la delegada Paula me encontró secretamente en la casa de don Augusto, mi vecino, que se había convertido en un aliado en esta operación. Doña Teresa, hemos conseguido grabaciones incriminatorias. Están discutiendo los detalles del plan abiertamente cuando usted no está en casa. Me mostró transcripciones de las conversaciones que hicieron que mi sangre se helara. Felipe, ¿cuánto tiempo hasta que haga efecto completamente, Amanda? Mi contacto dijo que con esta dosis, de 3 a 4 semanas, parecerá natural.
Los síntomas son consistentes con una CV. Primero mareos, luego confusión mental, hasta que un día simplemente no despierta a Felipe. Y ese prestamista sigue presionándome. Necesito al menos 300,000 para cubrir las deudas del juego. Amanda, paciencia, amor. La casa de tu madre vale más de 1 millón, sin contar las otras propiedades y las inversiones. Vale la pena esperar un poco más. Recuerdo sentir una profunda náusea al escuchar eso. No era solo dinero, era mi vida la que estaban calculando en semanas. La delegada sostuvo mi mano arrugada con firmeza. Necesitamos mucho, doña Teresa. Necesitamos atrapar a ese contacto que proporcionó el veneno. ¿Está dispuesta a continuar? Tragó saliva. Estoy. Vamos hasta el final. En las semanas siguientes, comencé a simular algunos síntomas leves, siguiendo la orientación de la delegada. Un ligero desequilibrio aquí, una confusión de fechas allí. Nada exagerado, solo lo suficiente para hacer que Felipe y Amanda creyeran que su plan estaba funcionando. Vi la satisfacción en sus ojos, la forma en que intercambiaban miradas cómplices cuando olvidaba dónde había puesto mis gafas o cuando derribaba un vaso en el fregadero. Amanda intensificó sus visitas. Ahora venía todos los días. Insistía en preparar mi té de la tarde y mi café de la mañana. A veces se quedaba observándome tomar mis medicamentos, como quien verifica si un niño realmente tragó la medicina amarga. Yo sonreía y decía, ¿que no era tan atenta vas a ser, querida? Fue en ese periodo que comencé a hacer cambios sutiles en mi rutina. Empecé a ir más al banco conversando largamente con el doctor Marcelo Santos, el gerente que había sido mi colega durante años. Le conté parte de la verdad, que sospechaba que mi hijo estaba desviando dinero de mis cuentas. Él aceptó monitorear cualquier movimiento sospechoso y crear alertas especiales. Teresa siempre ha sido una de las empleadas más perspicaces que hemos tenido. Si tienes sospechas, debes investigar a fondo. Me dijo ajustándose las gafas en su rostro serio. No mencioné la parte del envenenamiento, por supuesto. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. En casa comencé a dejar documentos falsos en lugares estratégicos. Un extracto bancario modificado, mostrando un saldo mucho mayor del que realmente tenía, una póliza de seguro de vida inflacionada, incluso un borrador de testamento mencionando una supuesta finca en Caldas Novas que nunca existió. Pequeñas trampas para ver hasta dónde llegaba su codicia. Mientras tanto, la investigación avanzaba. La policía identificó movimientos financieros sospechosos de Felipe, grandes sumas yendo a casas de apuestas en línea y luego transferencias a cuentas desconocidas. También descubrieron que Amanda había sido investigada en Curitiba por estafa años atrás, pero el caso había sido archivado por falta de pruebas. La red parecía más grande de lo que inicialmente imaginábamos. El giro ocurrió un jueves por la noche. Yo estaba en mi habitación ya en camisón, fingiendo ver televisión, mientras que en realidad, escuchaba todo a través de un pequeño auricular conectado a las escuchas. Felipe recibió una visita. Un hombre que se presentó como Claudio. Nunca lo había visto antes, pero su voz era grave y amenazante. Se te acabó el plazo, Felipe. Son 350.000. Ahora con los intereses. No me importa cómo lo conseguirás, pero el lunes quiero ese dinero o ya sabes lo que pasa. Está casi listo. Felipe respondió con la voz temblorosa. El médico ya notó los síntomas. Dijo que con la edad y su historial, nadie sospechará cuando ocurra. ¿Y cuándo exactamente va a ocurrir? La voz de ese Claudio exigía certeza. Fue Amanda quien respondió con una frialdad que me puso la piel de gallina. Este fin de semana aumentaremos la dosis. Ya está todo preparado. El lunes tendrás tu dinero. Mi sangre se heló. Estaban acelerando el plan. Activé inmediatamente el botón de pánico en mi collar, según el protocolo establecido. En menos de 10 minutos, recibí un mensaje codificado de la delegada Paula en mi celular. Parecía un anuncio común, pero era la señal de que la policía estaba al tanto y movilizándose. Aquella fue la noche más larga de mi vida. Acostada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, sabía que podría ser mi última noche en esa casa. No por el envenenamiento obviamente, sino porque el plan de la policía se llevaría a cabo al día siguiente.
Recuerdos de toda una vida pasaron por mi mente. El nacimiento de Felipe, sus primeros pasos, la graduación, los momentos felices en familia. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo por la codicia y la adicción? A la mañana siguiente, como todos los días, Amanda apareció temprano trayendo un desayuno especial, un jugo de naranja fresco que insistió en que tomara frente a ella, hecho al momento, lleno de vitaminas para que la señora se mantuviera fuerte. Su sonrisa no alcanzaba los ojos que me observaban con una intensidad casi depredadora. Tomé un sorbo y lo elogié. Ella esperó a que terminara el vaso entero. El plan de la policía era que fingiera sentirme mal unas horas después para que pudieran atrapar a Felipe y Amanda en flagrante, discutiendo qué hacer con mi cuerpo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Aproximadamente media hora después de tomar el jugo, comencé a sentir un mareo real. Mi visión se nubló y sentí mi corazón acelerarse de manera anormal. Me di cuenta con horror de que de alguna forma el jugo contenía algo más de lo que esperábamos. Quizás habían descubierto sobre los medicamentos intercambiados. Quizás decidieron usar algo más fuerte. Con las fuerzas que me quedaban, logré activar nuevamente el botón de pánico y enviar un mensaje a la delegada. Era real, no era una simulación. Entonces caí en el sofá de la sala, luchando por mantener la conciencia. Los minutos siguientes fueron confusos. Escuché voces distantes. Felipe y Amanda discutiendo en pánico. «Te pasaste». Se suponía que debía ser gradual. Ella estaba desconfiada. Necesitábamos acelerar. La puerta siendo forzada, sirenas, gritos, la voz firme de la delegada Paula. «Policía, detenidos». Desperté en el hospital con tubos y monitores conectados a mi cuerpo. La delegada Paula estaba a mi lado junto a un médico. «Tuviste suerte», dijo el médico. La cantidad de digitálicos en tu organismo era casi fatal, unas horas más sin tratamiento y habría sido irreversible. Los atrapamos a todos, dijo la delegada sosteniendo mi mano. Felipe, Amanda y Claudio, que en realidad se llama Roberto Meirelles, un traficante conocido por suministrar sustancias para accidentes y muertes naturales. Encontramos el veneno en la bolsa de Amanda y todas las conversaciones grabadas son pruebas irrefutables. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Era una victoria, sí. Pero ¿a qué alto precio estaba pagando? Mi propio hijo, mi Felipe. ¿Hay algo más, señora Teresa? La delegada continuó con una expresión intrigada. Cuando estábamos investigando las cuentas bancarias de Felipe, encontramos algunas inconsistencias. Sus documentos de identidad. Algo extraño en ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese pasado que tanto intenté enterrar estaba a punto de salir a la luz. Mantuve la expresión neutra, como aprendí a hacer durante años de entrenamiento. ¿Debe ser algún error burocrático? Respondí con calma. ¿Sabes cómo son los bancos y la burocracia? La delegada me miró con una curiosidad profesional que conocía bien. Era la mirada de alguien que encontró una pieza que no encaja en el rompecabezas. Quizás, dijo, no totalmente convencida. De cualquier forma, ahora vamos a enfocarnos en tu recuperación. El caso contra tu hijo y su novia es sólido. No se escaparán. En los días que siguieron, mientras me recuperaba en el hospital, la investigación continuó. Descubrieron que Amanda tenía un historial mucho más extenso de lo que imaginábamos. Identidades falsas, estafas en otras ciudades, siempre involucrando a hombres vulnerables y herencias. Felipe aparentemente era solo su más reciente víctima, aunque eso no lo eximía de culpa. Una semana después, cuando ya me estaba preparando para recibir el alta, la delegada Paula volvió a mi habitación, esta vez con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que conocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que finalmente ha juntado todas las piezas. Doña Teresa, o debería decir, agente María Elena Vasconcelos. El nombre que no había escuchado en más de 30 años resonó en la habitación, trayendo de vuelta recuerdos de toda una vida. La máscara que había usado tanto tiempo estaba a punto de caer. Y con ella secretos que podrían cambiar todo lo que Felipe y el mundo sabían sobre mí. La delegada se sentó en la silla junto a mi cama, colocando la carpeta sobre su regazo. Esta investigación tomó un rumbo que ninguno de nosotros podría prever, dijo,
abriendo la carpeta y revelando documentos antiguos, fotos en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. La primera foto me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, 30 años más joven, en un uniforme de la Policía Federal, al lado de otros agentes. La operación que cambió mi vida. ¿Cuánto de este archivo ya leíste?, pregunté. Mi voz sorprendentemente firme. Lo suficiente para entender que estamos ante una historia mucho mayor que un hijo tratando de matar a su madre por herencia. Ella respondió, pero me gustaría escuchar de ti. Miré fijamente esa foto que me transportaba a otra vida. Hace tiempo que no me veía como María Elena, la agente federal decidida que se infiltró en una de las mayores bandas de lavado de dinero del país. Durante décadas, fui solo Teresa, la empleada bancaria, la madre, la viuda. Sí, delegada, fui agente de la Policía Federal durante casi 15 años. Confesé finalmente acomodándome en la cama del hospital. Eso fue hace mucho tiempo. Otra vida. La delegada Paula hojeó algunos documentos de la carpeta, revelando más fotos e informes antiguos. Operación Caja Fuerte 1992. Una de las mayores incautaciones de activos ilícitos en la historia de la PF hasta entonces. Tú eras la agente infiltrada principal. Se detuvo en una foto donde aparecía junto a una mujer de cabello oscuro, mirada intensa. Lucia Mendonca, la jefa de la banda. Cerré los ojos por un momento, dejando que los recuerdos inundaran mi mente. Lucia era brillante e usaba bancos legítimos para lavar dinero del tráfico internacional. Pasé 2 años infiltrada en su organización, ganando su confianza. Ella me consideraba su protegida, casi una hermana. Mi voz falló levemente. Hasta el día de la operación. La delegada asintió comprendiendo el peso de esas palabras. ¿Y qué tiene que ver esto con Felipe? Respiré hondo preparándome para revelar el secreto que guardé durante décadas. Felipe no es mi hijo biológico. Él es hijo de Lucia Mendonca. El silencio llenó la habitación. La delegada parecía procesar la información, conectando los puntos. Cuando se llevó a cabo la operación, Lucia estaba embarazada de 7 meses. Continué. Fue arrestada, juzgada y condenada a 30 años. Felipe nació en la penitenciaría. Lucia murió en un incendio en la prisión cuando él tenía solo 5 meses. ¿Y tú lo adoptaste? No era una pregunta sino una constatación. Por culpa inicialmente admití, me sentía responsable. Había pasado 2 años conviviendo con Lucia a diario. Conocía su historia, sus debilidades, sus sueños. Ella confiaba en mí y yo atraía. Aunque fuera mi trabajo, aunque ella fuera una criminal. Me detuve sintiendo el nudo en la garganta que siempre se formaba cuando pensaba en esa época. Pero después fue por amor verdadero e incondicional. Él era solo un bebé inocente. No tenía culpa de los crímenes de su madre y cambió de identidad para protegerlo, para protegernos a los dos. Corrijo. La organización de Lucía tenía ramificaciones profundas. Muchos escaparon de la operación y juraron venganza contra los responsables. Yo era el principal objetivo, la traidora. El programa de protección a testigos me dio una nueva identidad y pedí que incluyeran al bebé. Nos convertimos en Teresa y Felipe Lemos. Nos mudamos a Goiânia, donde nadie nos conocía. Comencé a trabajar como bancaria. Era lo que sabía hacer. Al final, la delegada Paula me observaba con una mezcla de admiración y compasión, y Felipe nunca supo nada de esto. Nunca, confirmé, creé una historia sobre su padre, que había muerto en un accidente antes del nacimiento de Felipe. Mostré fotos de un exnovio que ni siquiera llegó a saber de mi embarazo ficticio. Construí toda una narrativa para que Felipe tuviera una infancia normal, sin el peso de ser hijo de una criminal, sin el estigma, sin el miedo. Y ahora él intentó matarte. La ironía era palpable en la voz de la delegada. La vida tiene un sentido del humor perverso, ¿verdad? Intenté sonreír, pero solo sentí una punzada de dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el envenenamiento. Pasé la vida protegiéndolo y él casi me mata por dinero. La delegada cerró la carpeta pensativa. Hay algo más que necesitas saber, doña María Elena. Aún parecía incómoda con mi verdadero nombre. Amanda no es quien parece ser.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Amanda Costa no existe, al menos no oficialmente. Su verdadero nombre es Fernanda Mendonca. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. Mendonca como sobrina de Lucía Mendonca, hija de Renato Mendonca, hermano de Lucía, que logró escapar de la Operación Cajafuerte. Ella tenía solo 4 años en ese momento. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. No era solo una cruel coincidencia, ni solo un golpe motivado por dinero. Era venganza. Una venganza meticulosamente planeada durante décadas. Ella sabía quién era yo, quién era Felipe. Las palabras salieron entrecortadas. Creemos que sí. Encontramos un cuaderno codificado en su apartamento con información detallada sobre ti, sobre la operación, sobre Felipe. Fotos antiguas, recortes de periódicos. Ella había estado planeando esto durante mucho tiempo. Me dejé hundir en los almohadones, sintiendo el peso de 3 décadas de secretos desmoronándose sobre mí. Entonces se acercó a Felipe intencionalmente. Exacto. Usó su adicción a los juegos para manipularlo. Hay evidencias de que ella misma controlaba algunas de las plataformas de apuestas donde él jugaba, asegurándose de que perdiera cada vez más, hundiéndose en deudas, volviéndose lo suficientemente desesperado como para considerar bien hacer lo que intentó hacer. Dios mío. Cerré los ojos de nuevo, tratando de absorber todo. ¿Felipe sabe esto? ¿Sabe quién soy realmente? ¿Quién es él? La delegada negó con la cabeza. Aún no. Queríamos hablar contigo primero. Es una situación delicada. Delicada. Un eufemismo para el abismo de secretos y mentiras que se abría ante nosotros. 30 años de vida construida sobre una identidad falsa, sobre medias verdades contadas con amor, pero aún así mentiras. Quiero verlo, decidí de repente. Necesito ser yo quien le cuente la verdad. Está detenido bajo custodia. No se recomienda que, por favor. Mi voz era firme, sin espacio para la negociación. Pasé 30 años protegiéndolo de la verdad. Ahora necesito ser yo quien revele todo. Se lo debo a él y a mí misma. Tras una larga pausa, la delegada asintió. Voy a organizarlo, pero no hoy. Usted aún se está recuperando del envenenamiento. En los 3 días siguientes, mientras completaba mi recuperación en el hospital, me preparé mentalmente para el enfrentamiento más difícil de mi vida. No se trataba de la captura de criminales armados, ni de infiltraciones en organizaciones peligrosas, sino de mirar a los ojos del hombre que crié como hijo y decirle que toda su vida se construyó sobre una mentira. En la mañana del 4.º día, recibí el alta. La delegada Paula me recogió personalmente y me llevó a la comisaría. En el camino, me actualizó sobre los avances de la investigación. Amanda, o mejor dicho, Fernanda, no está colaborando. Se mantiene en absoluto silencio. Felipe, por otro lado, está devastado. Confesó todo sobre el plan de envenenamiento, pero insiste en que fue idea de ella, que él estaba desesperado por las deudas. Y Claudio o Roberto está cantando como un pájaro para reducir su pena. Confirmó que proporcionó el veneno a pedido de Amanda y que conocía el plan completo. También confirmó que las deudas de juego de Felipe eran reales, pero fueron estratégicamente ampliadas por la propia Amanda, que controlaba algunas de las plataformas de apuestas que él usaba. Llegamos a la comisaría, un edificio gris en el centro de Goiânia. Fui conducida por pasillos familiares. No esa comisaría específica, sino el ambiente policial en sí, que un día fue mi hogar. Paredes beige, luces fluorescentes, el olor característico de café fuerte y papel viejo. La delegada me llevó a una sala de interrogatorio adaptada para nuestro encuentro. Él está esperando. ¿Cree que vino para un careo formal? ¿No sabe que es usted quien quiere verlo? Asentí ajustando la chaqueta ligera que llevaba sobre la ropa sencilla, pantalones de sastre y blusa blanca. No llevaba maquillaje ni intenté ocultar las profundas ojeras que las noches de mal dormir habían dibujado bajo mis ojos. Estoy lista. La puerta se abrió y allí estaba él, mi Felipe abatido, con barba de varios días, ojeras aún más profundas que las mías, esposado, vistiendo el uniforme gris de los reclusos. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucia, se abrieron al verme. Mamá. La sorpresa en su voz era genuina.
Tal vez esperaba no volver a verme, o tal vez esperaba ver odio en mi mirada. Hola, Felipe. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. La delegada cerró la puerta, dejándonos a solas, aunque sabía que observaba a través del vidrio espejado. Me senté a la mesa indicando que él hiciera lo mismo. Él obedeció desviando la mirada, incapaz de sostener la mía. Mamá, lo siento mucho, de verdad. No quería, fue ella, las deudas. Balbuceaba, las palabras atropellándose, las lágrimas comenzando a caer. Levanté la mano, silenciándolo amablemente. No vine aquí para escuchar disculpas, Felipe. Vine a contar la verdad. Una verdad que debí haber contado hace mucho tiempo. Me miró confundido. ¿Qué verdad? ¿Sobre quién soy? ¿Sobre quién eres tú? En las 2 horas siguientes narré toda la historia. La operación Cajafuerte, mi trabajo como agente encubierta, Lucia Mendonca y su organización criminal. Conté sobre la captura de Lucia, sobre cómo dio a luz en la penitenciaría, sobre cómo murió en el incendio pocos meses después. Le expliqué cómo asumir la custodia de su hijo, y cómo entramos en el programa de protección de testigos, recibiendo nuevas identidades. Felipe escuchaba en un silencio absoluto, su rostro, una máscara de shock que ocasionalmente se transformaba en incredulidad, luego en dolor, y después en algo que no pude descifrar. No eres mi hijo biológico, Felipe, pero eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Te crié, te amé, viví por ti durante 30 años. Cada sacrificio, cada decisión que tomé fue pensando en tu seguridad y bienestar. Cuando terminé, el silencio en la sala era ensordecedor. Felipe miraba sus propias manos esposadas, como si fueran de un extraño. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Su voz era un susurro ronco. ¿Y por qué la policía descubrió? ¿Y por qué Amanda? ¿No es quien tú piensas que es? Sus ojos encontraron los míos, de repente atentos. ¿Qué quieres decir? Su verdadero nombre es Fernanda Mendonca. Ella es sobrina de Lucia, tu madre biológica. Se acercó a ti intencionadamente, Felipe. Todo era parte de un plan de venganza. Vi cómo la comprensión se formaba en su rostro, seguida por una ola de horror. Ella me usó todo este tiempo. Nuestra relación, el compromiso, todo. Sí. Ella te manipuló, explotó tu adicción al juego, creó deudas artificiales para presionarte. Todo para llegar hasta mí. Felipe apoyó la frente en sus manos esposadas, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. Resistía el impulso de tocarlo, de confortarlo como hacía cuando era niño y despertaba de una pesadilla. Pero esta pesadilla era real y yo era, en parte, su creadora. ¿Todas esas historias sobre mi padre, mentiras?, preguntó finalmente, levantando el rostro marcado por las lágrimas. Sí, admití. Creé una historia que pensé que sería más fácil para ti cargar que la verdad. ¿Y mi madre biológica, cómo era ella? Esa pregunta me tomó por sorpresa. En todas las veces que imaginé esta conversación a lo largo de los años, nunca pensé que preguntaría sobre Lucia. Era complicada, respondí honestamente. Inteligente, carismática, decidida. Tenía su propio código ético, incluso siendo criminal. Era leal a quienes consideraba familia. Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Y te amaba incluso antes de que nacieras. Hablaba contigo, cantaba a la barriga. Había elegido tu nombre, Miguel. Fue el único pedido de ella que respeté cuando la adopté. Felipe Miguel Lemos. Nuevas lágrimas rodaron por su rostro. ¿Y tú por qué me adoptaste? Por pena, por culpa al principio, tal vez. Confesé, pero rápidamente se transformó en amor puro. Eras un bebé perfecto, Felipe. Tus ojitos, tus manitas agarrando mi dedo. Nunca pensé que sería posible amar a alguien tanto como te amé a ti, desde el primer momento en que te sostuve en mis brazos. Un silencio menos tenso se estableció entre nosotros. Felipe parecía estar procesando todo, digiriendo 3 décadas de verdades ocultas reveladas de una sola vez. Eso no cambia lo que hice. Dijo finalmente, intenté matarte a ti, mi propia madre, la única persona que siempre estuvo a mi lado. No. Asentí, no cambia y tendrás que responder por eso ante la justicia. ¿Me odias ahora?
La pregunta vino cargada de miedo como cuando era niño y preguntaba si aún lo amaba después de alguna travesura grave. No, Felipe. Estoy profundamente herida, decepcionada, aún tratando de procesar todo esto, pero no te odio. Nunca podría. Él asintió lentamente como si absorbiera cada palabra. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus actos. Y yo, bueno, también debo enfrentar las consecuencias de mis 30 años de mentiras, por más bien intencionadas que fueran. La puerta se abrió y la delegada Paula entró silenciosamente. Se acabó el tiempo, anunció suavemente. Me levanté sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años. Antes de salir, miré una última vez a Felipe, el niño que crié, el hombre que casi me mata, la víctima de una venganza que trascendía generaciones. Voy a visitarlo, prometí, si quiere verme. Él asintió con la mirada baja. Quiero. Tengo muchas preguntas aún y tengo muchas respuestas que dar. Me di la vuelta para salir, pero su voz me detuvo. Mamá, me giré de nuevo. Sí, gracias por contarme la verdad. Finalmente salí de la sala con el corazón pesado, pero de alguna manera más ligero que cuando entré. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido dicha. Ahora quedaba ver qué construiríamos sobre ella. La revelación para Felipe fue solo el comienzo de un torbellino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras dejaba la comisaría ese día, sentía que había más capas de esta historia por desvelar. Algo en la forma en que la delegada Paula miraba los documentos, como si aún faltaran piezas importantes del rompecabezas. Regresé a casa, una casa que ahora parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. Los cuartos vacíos resonaban con recuerdos. Felipe aprendiendo a caminar en el pasillo, celebrando cumpleaños en el comedor, estudiando en la mesa de la cocina. Cada espacio contenía fragmentos de la vida que construimos juntos. Una vida fundamentada en una identidad falsa, pero en un amor verdadero. La primera noche sola fue la más difícil. Estuve sentada en el sillón de la sala hasta el amanecer, incapaz de dormir, revisando mentalmente cada decisión que había tomado en los últimos 30 años. ¿Qué podría haber sido diferente si le hubiera contado la verdad a Felipe desde el principio? ¿Habría crecido rebelde sabiendo que era hijo de una criminal? ¿O habría entendido con el tiempo que nuestros padres no definen quiénes somos? A la mañana siguiente recibí una llamada de la delegada Paula. Necesito que venga a la comisaría, dijo con la voz tensa. Desarrollos en el caso. ¿Qué tipo de desarrollos? Prefiero mostrarlo en persona. Es complicado. Esa vacilación me puso alerta. En mis años como agente federal, aprendí a reconocer cuando una investigación toma giros inesperados. Al llegar a la comisaría, me condujeron no a la sala de interrogatorios, sino a la oficina privada de la delegada. Allí dentro, además de ella, había un hombre de traje que no reconocí de inmediato. María Elena. Se levantó extendiendo la mano. ¿O prefiere Teresa ahora? Miré más de cerca y el reconocimiento me golpeó como un rayo. Carlos, la voz me falló. Carlos Valente en carne y hueso. Sonrió aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Hace tiempo Carlos Valente había sido mi superior en la Policía Federal, el coordinador de la Operación Caja Fuerte. La última vez que lo vi fue hace casi 3 décadas, cuando firmé los papeles del programa de protección a testigos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, aún aturdida por el reencuentro. Carlos y la delegada intercambiaron miradas. Él indicó que me sentara y obedecí, sintiendo que el suelo bajo mis pies comenzaba a moverse. El caso de su hijo, de Felipe, reabrió una investigación que nunca se había completado del todo, comenzó Carlos. La operación Caja Fuerte logró desmantelar la mayor parte de la organización de Lucia Mendonca, pero algunos elementos clave escaparon. Lo sé. Su hermano, Renato, algunos socios internacionales. Sí, pero hay más. Carlos abrió un expediente y colocó varias fotos sobre la mesa. La organización nunca murió del todo, permaneció inactiva durante años, pero luego resurgió bajo un nuevo liderazgo. Miré las fotos, imágenes de vigilancia mostrando reuniones en restaurantes lujosos, transferencias en estacionamientos, encuentros discretos en parques. En varias de ellas reconocía a Amanda o Fernanda, más jóvenes, conversando con hombres de traje.
Fernanda Mendonca reconstruyó el imperio de su tía, explicó la delegada, no con el lavado de dinero tradicional, sino adaptado a los tiempos modernos, criptomonedas, apuestas en línea, esquemas piramidales sofisticados. ¿Y el juego del tigrino?, pregunté. Las piezas comenzando a encajar en mi mente. Una fachada perfecta, confirmó Carlos. Las plataformas de apuestas en línea son ideales para el lavado de dinero. Miles de transacciones al día, grandes volúmenes, clientes anónimos. Y la verdadera adicción de las personas crea el flujo de caja legítimo para enmascarar el dinero sucio. Pasé la mano por mi cabello canoso, tratando de absorber la magnitud de lo que estaba escuchando. Entonces Felipe no era solo un objetivo de venganza personal, era parte de una operación mayor. Exactamente, dijo la delegada. Amanda y Fernanda se acercaron a él por dos motivos: vengarse por la prisión de la tía y porque su hijo tenía el perfil perfecto para ser manipulado. Un hombre de clase media alta, con acceso a bienes significativos a través de su madre, adicto a los juegos, desesperado por dinero. Y no fue el único, completó Carlos esparciendo más fotos. Identificamos al menos 7 casos similares en los últimos 5 años. Hombres de mediana edad, con padres o abuelos ancianos con un patrimonio considerable. Todos se involucraron con mujeres ligadas a la organización. Todos desarrollaron adicciones a las apuestas. Todos terminaron endeudados. Y todos los ancianos murieron de causas aparentemente naturales, concluyó la delegada. La voz grave. ACV. Ataque cardíaco, complicaciones respiratorias, todos con síntomas similares a los que usted comenzó a presentar. El horror de la situación me golpeó en toda su dimensión. No se trataba solo de mí o de Felipe. Era una operación criminal sistemática, fríamente calculada, que ya había hecho varias víctimas. ¿Por qué me están contando esto?, pregunté finalmente. Ya no soy agente. Esa vida quedó atrás hace décadas. Carlos se inclinó sobre la mesa, los ojos fijos en los míos. Porque necesitamos tu ayuda, María Elena. O mejor dicho, necesitamos la ayuda de Teresa Lemos. ¿Mi ayuda? ¿Cómo? Fernanda no está colaborando. Se mantiene en absoluto silencio, protegida por abogados caros. Y tenemos pruebas sólidas, pero aún insuficientes para conectar todos los puntos, para identificar a todos los miembros de la organización. ¿Y dónde entro yo en esto? Eres la única persona viva que conoció a Lucia íntimamente, que entiende cómo pensaba, cómo operaba. Fernanda siguió los pasos de su tía. Mismos métodos, misma estructura organizacional, misma lógica. Si queremos desmantelar esta red, necesitamos entender cómo funciona desde adentro hacia afuera. Me recosté en la silla, observando los rostros ansiosos frente a mí. Me están pidiendo que vuelva a la acción a los 68 años. No como agente de campo, aclaró rápidamente la delegada, sino como consultora. Necesitamos que analices documentos, transcripciones, que ayudes a interpretar evidencias. Me quedé en silencio por un largo momento pensando en las implicaciones. Regresar a este mundo significaba reabrir viejas cicatrices, revivir recuerdos que había pasado décadas tratando de olvidar, pero también significaba la oportunidad de cerrar un círculo, de corregir un trabajo que nunca se había completado. ¿Y Felipe?, pregunté finalmente. ¿Cómo encaja en todo esto? Su hijo enfrenta acusaciones graves, respondió la delegada sinceramente. Intento de homicidio, conspiración, fraude. Pero si podemos probar que él también fue víctima de manipulación, que la organización lo eligió deliberadamente y lo indujo a la adicción para explotarlo, bueno, eso podría atenuar significativamente su situación. ¿Me están ofreciendo un acuerdo? Ayudo a ustedes y a cambio logran una pena menor para mi hijo. Carlos y la delegada intercambiaron miradas nuevamente. No oficialmente, dijo Carlos, pero extraoficialmente. Sí. Su colaboración sería bien vista por el Ministerio Público. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión. No se trataba solo de Felipe, sino de justicia para todas las víctimas de este esquema macabro. Familias destruidas, ancianos muertos, vidas arruinadas por la adicción. Necesito pensar, dije finalmente. Es mucho para procesar de una vez. Comprensible, coincidió la delegada. Pero no tenemos mucho tiempo. La noticia de la detención de Fernanda ya se filtró a la prensa.
Los otros miembros de la organización probablemente estén destruyendo evidencias en este mismo momento. Salí de la comisaría con la cabeza dando vueltas, cargando una carpeta confidencial con información preliminar que debía analizar. El mundo a mi alrededor parecía surrealista. La gente en las calles continuando con sus vidas normales, ajena al drama que se desarrollaba. Pasé el resto del día encerrada en casa, esparciendo documentos por la mesa de la sala, analizando transcripciones de interrogatorios, estudiando extractos bancarios, examinando fotos de vigilancia. A medida que me sumergía en ese material, sentía que mis instintos antiguos despertaban, la mirada entrenada para detectar patrones, la capacidad de conectar puntos aparentemente desconectados. Alrededor de la medianoche algo llamó mi atención en uno de los extractos bancarios. Una serie de transacciones pequeñas, siempre por el mismo monto, siempre en los mismos días del mes, a cuentas diferentes. Parecía insignificante a primera vista, pero reconocía el patrón. Era exactamente como Lucia fragmentaba grandes cantidades para evitar detección. Llamé a la delegada de inmediato, a pesar de la hora. Encontré algo, dije en cuanto atendió. Necesitamos verificar todas las transacciones de $7,850 realizadas los primeros jueves de cada mes en los últimos 3 años. Es un patrón, un código. Lucia hacía lo mismo pero con montos diferentes. ¿Cómo estás segura de eso? Porque 7.850 no es un número aleatorio. Es la suma del día y mes de nacimiento de Lucia, 7 de agosto, o 78 sumando el valor de los dígitos y multiplicando por 1000. Ella siempre usaba variaciones de esto como código para transferencias importantes. Al día siguiente volví a la comisaría. El equipo de investigación financiera ya había comenzado a seguir la pista que indiqué y los resultados preliminares eran prometedores, decenas de cuentas vinculadas, formando una compleja red de transacciones. Tenías razón, admitió la delegada, mirando con admiración el diagrama que se formaba en la pantalla de la computadora. Esto puede ser la clave para desmantelar toda su estructura financiera. En los días que siguieron, me sumergí completamente en la investigación. Era como si María Elena Vasconcelos hubiera resucitado después de 3 décadas dormida dentro de Teresa Lemos. Mi experiencia como bancaria también resultó ser muy valiosa. Conocía los meandros del sistema financiero, las brechas, los puntos ciegos de la fiscalización. Trabajaba codo a codo con el equipo de la Policía Federal, que ahora había asumido oficialmente el caso debido a sus ramificaciones interestatales. Carlos Valente venía diariamente de Brasilia para seguir los avances. Una semana después de que comenzara mi colaboración, logramos un avance significativo. Basándome en antiguos métodos de Lucía, sugerí buscar propiedades registradas a nombre de parientes lejanos o empleados de bajo rango. El resultado fue el descubrimiento de una finca en el interior de Goiás, registrada a nombre del jardinero de uno de los casinos online vinculados a la organización. Una operación encubierta reveló que la finca funcionaba como centro operativo del esquema. Servidores ocultos en un galpón aparentemente abandonado procesaban transacciones de las plataformas de apuestas, conectándose a paraísos fiscales en el extranjero. Los tenemos, anunció Carlos al regresar de la operación. Servidores, documentos, contratos, todo. Es una mina de oro de evidencias. Esa noche me permitieron visitar a Felipe en la prisión nuevamente. Se veía diferente, más delgado con profundas ojeras, pero extrañamente más tranquilo, como si el choque inicial hubiera dado paso a una resignación dolorosa. ¿Cómo estás?, le pregunté sentándome frente a él, sobreviviendo. Intentó una débil sonrisa. Y... escuché que estás ayudando en la investigación. ¿Cómo te enteraste de eso? Mi abogado comentó que eso podría ayudar en mi caso. Asentí lentamente. Estoy haciendo lo que puedo, Felipe. No para eximirte de lo que hiciste, sino para mostrar el contexto completo. Fuiste manipulado, usado como pieza en un juego mucho mayor. Eso no cambia el hecho de que yo estuve de acuerdo con todo. Él dijo bajando la mirada, que yo planeé hacer eso contigo. Nadie me puso una pistola en la cabeza. No, pero crearon las circunstancias perfectas, te indujeron a la adicción, ampliaron artificialmente tus deudas, te pusieron en una situación desesperada. Psicológicamente estabas acorralado. Permanecimos en silencio por unos momentos, el peso de las palabras no dichas entre nosotros. He pensado mucho en mi madre biológica,
dijo Felipe finalmente sobre Lucía. ¿Crees que se arrepintió al final? La pregunta me tomó desprevenida. No sé, respondí honestamente. Lucía era compleja. Nunca la vi mostrar arrepentimiento por los crímenes, pero vi el amor genuino que sentía por ti incluso antes de nacer. Quizás eso cambió algo en ella. ¿Y Amanda, Fernanda, crees que ella sintió algo real por mí en algún momento? ¿O fue todo una actuación desde el principio? Mi corazón se apretó ante la vulnerabilidad en su voz. No puedo responder eso, Felipe. Solo ella lo sabe. Más silencio. Entonces hizo la pregunta que temía. ¿Y tú? ¿Realmente me amaste como hijo? ¿O siempre fui un proyecto de redención, una forma de aliviar tu culpa? Extendí la mano sobre la mesa, tocando suavemente sus dedos. Nunca fuiste un proyecto, Felipe. Nunca fuiste una obligación o una penitencia. Eres mi hijo. El amor que siento por ti es lo más real y verdadero de mi vida. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Incluso después de lo que hice, incluso después. El amor de madre no tiene condiciones, Felipe. Puede ser herido, traicionado, puesto a prueba hasta el límite, pero no muere fácilmente. Nuestra conversación fue interrumpida por el guardia anunciando el fin de la visita. Antes de levantarme, Felipe me agarró la mano con fuerza. Gracias, dijo simplemente por no rendirte conmigo ni antes ni ahora. Salí de la prisión con el corazón un poco más ligero, aunque el camino por delante aún era largo e incierto. Al día siguiente una nueva vuelta de tuerca me esperaba en la comisaría. Fernanda pidió hablar, anunció la delegada tan pronto como llegué. Pero solo hablará contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo sabemos, pero después de la operación en la finca, parece haber comprendido que el juego ha terminado. Tal vez quiera negociar. Al principio dudé. La idea de estar cara a cara con la mujer que planeó mi muerte, que manipuló a mi hijo, que llevaba la sangre y el odio de Lucía Mendonca, me causaba una profunda inquietud, pero también sabía que podría ser nuestra mejor oportunidad para desmantelar completamente la organización. Voy a hablar con ella, decidí finalmente, pero quiero que registren todo. La sala de interrogatorios estaba fría cuando entré. Fernanda ya me esperaba. Sentada a la mesa, con las manos esposadas frente a ella. Físicamente se parecía mucho a Lucía. Los mismos ojos intensos, la misma postura orgullosa, incluso en una situación de desventaja. Llevaba el uniforme naranja de las reclusas, pero mantenía una dignidad casi aristocrática. María Elena Vasconcelos, dijo cuando me senté. No había pregunta, solo una afirmación cargada de décadas de odio reprimido. Finalmente nos encontramos cara a cara. Fernanda Mendonca, respondí en el mismo tono. ¿Pediste verme? Estoy aquí. ¿Qué quieres? Una fina sonrisa se formó en sus labios. Quiero ofrecer un acuerdo. Información a cambio de beneficios penales. ¿Qué tipo de información? Nombres, cuentas, operaciones, la estructura completa de la organización, no solo en Brasil, sino en 6 países diferentes. Cosas que ustedes tardarían años en descubrir por su cuenta, si es que lo logran. Mantuve mi expresión neutra aunque por dentro sentía la adrenalina de la negociación, una sensación que no experimentaba en décadas. ¿Y qué esperas a cambio? Reducción de pena, programa de protección para cuando salga. Tengo enemigos poderosos. Y ella dudó brevemente. Quiero que Felipe sea tratado con clemencia. Él fue una pieza manipulada, no el arquitecto. Esa última parte me sorprendió. ¿Por qué te importa lo que le pase a Felipe? Algo pasó por sus ojos. Una sombra de emoción genuina, rápidamente suprimida. Digamos que tengo mis razones. ¿Lo amabas? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Fernanda sostuvo mi mirada por un largo momento. El amor es una debilidad en este negocio. Mi tía me enseñó eso desde pequeña, pero hizo una pausa casi imperceptible. A veces somos humanos, a pesar de nosotros mismos. Esa confesión velada de Fernanda me dejó perturbada por días. La idea de que pudiera haber desarrollado sentimientos reales por Felipe, incluso mientras orquestaba su destrucción, y la mía,
creaba una capa de complejidad que no estaba preparada para enfrentar. Como tantas veces en la vida, la línea entre verdad y mentira, entre amor y manipulación, se mostraba dolorosamente tenue. El acuerdo se selló con el Ministerio Público tras intensas negociaciones. Fernanda cooperaría plenamente entregando todos los detalles de la organización a cambio de una reducción significativa de pena y protección futura. Y como parte del acuerdo, su colaboración sería considerada un factor atenuante en el caso de Felipe. En los días siguientes pasé horas en salas de interrogatorios, viendo a Fernanda dibujar el mapa completo del imperio criminal que había heredado y expandido. La organización que comenzó con el lavado de dinero tradicional bajo el mando de Lucia había evolucionado hacia una sofisticada red de crímenes financieros digitales. Las plataformas de apuestas en línea, incluyendo el infame Juego del Tigre, servían como la fachada perfecta para lavar millones a diario. Ustedes solo ven la punta del iceberg, explicó durante una de las sesiones. La verdadera adicción de las personas crea un flujo de caja legítimo que oculta perfectamente el dinero sucio. ¿Quién va a cuestionar miles de pequeñas transacciones de apostadores compulsivos? Pero el aspecto más perturbador era lo que ella llamaba Operación Herencia, el esquema sistemático para identificar y manipular a personas como Felipe. Buscamos perfiles específicos, explicó Fernanda con una frialdad técnica que me helaba la sangre. Hombres de mediana edad, con padres o abuelos ancianos que poseen un patrimonio considerable. Preferimos personas con tendencia a la adicción, alcohol, juegos, drogas o un historial de inestabilidad financiera, personas vulnerables a la manipulación. ¿Y después?, preguntó la delegada, que también asistía al interrogatorio. Después es simple, continuó Fernanda. Una de nuestras operadoras se acerca, establece una relación. Simultáneamente introducimos a la víctima en la adicción a las apuestas. Comenzando con pequeñas victorias para crear la ilusión de control y éxito. Cuando están completamente atrapados, comienzan a perder grandes cantidades, aumentando las deudas. ¿Y adivina quién está allí para ofrecer la solución? La herencia. Completé sintiendo mi estómago revolverse. Exacto. Si tuvieras acceso al dinero de tus padres ahora, todos tus problemas se acabarían. Imitó el tono persuasivo que probablemente había usado con Felipe. Algunos solo necesitan un pequeño empujón, otros requieren más persuasión, como el envenenamiento, dijo la delegada. Fernanda asintió, métodos que simulan muerte natural, sin alboroto, sin investigación. Solo ancianos muriendo como ancianos, mueren todos los días. La frialdad con la que describía el asesinato sistemático de personas inocentes me dejaba nauseabunda. Aún así había algo en su expresión cuando hablaba, un malestar sutil, casi imperceptible, que me intrigaba, como si detrás de la fachada de la criminal calculadora existiera una persona luchando por justificarse, tal vez incluso para sí misma. ¿Por qué, Felipe?, pregunté finalmente durante un momento en que quedamos solas en la sala. De todos los objetivos posibles, ¿por qué elegir precisamente al hijo de la mujer que arrestó a su tía? Me miró fijamente antes de responder. Al principio fue pura venganza. Crecí escuchando historias sobre ti, la traidora, la infiltrada que destruyó nuestra familia. Mi tío Renato me crió alimentando ese odio. Cuando descubrí que habías adoptado al hijo de Lucia, hizo una pausa, una sonrisa amarga en los labios. Parecía poético, la justicia perfecta. Y luego lo conocí de verdad. Su voz falló levemente y él era diferente. No era el monstruo que imaginé que sería. Criado por la mujer que me enseñaron a odiar. Era solo un hombre común con debilidades comunes, amable a su manera, pero eso no la detuvo de seguir con el plan, observé, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. No admitió porque algunas venganzas se vuelven más grandes que nosotros mismos. Porque Renato y los otros no aceptarían nada menos que su destrucción completa. Porque dudó porque yo misma ya no sabía cómo detener la máquina que había creado. Estas conversaciones con Fernanda me afectaban profundamente, sacando a la luz recuerdos y sentimientos que había enterrado décadas atrás. Por la noche en casa, revivía mis días como agente encubierta, semanas y meses al lado de Lucia Mendonca, ganando su confianza mientras reunía pruebas para destruirla. En una de esas noches de insomnio, una revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Corrí a los archivos de la investigación original que Carlos me había dado, buscando frenéticamente una información específica.
Y allí estaba un pequeño detalle aparentemente insignificante, que todos habíamos ignorado durante 30 años. A la mañana siguiente solicité una reunión urgente con Carlos, la delegada Paula y el fiscal encargado del caso. Necesito mostrarles algo, dije, abriendo los archivos antiguos sobre la mesa de la sala de reuniones. Miren este informe médico de Lucia Mendonca hecho justo después de su arresto. Los tres se inclinaron sobre el documento confundidos. ¿Qué estamos buscando?, preguntó el fiscal. Aquí señalé una línea específica, tipo sanguíneo AB negativo, uno de los más raros, presente en menos del 1% de la población. Y cuestionó la delegada, aún sin entender. Ahora vean el examen de ADN que hicimos recientemente, comparando a Felipe con la base de datos criminal para confirmar su relación con Lucia. Puse otro documento sobre la mesa, el tipo sanguíneo de Felipe, el positivo. Carlos fue el primero en entender, sus ojos se abrieron de par en par. Eso es imposible. No es imposible. Es genética básica, expliqué. Padres con tipo sanguíneo A no pueden tener hijos con tipo O. Es biológicamente imposible. Un pesado silencio llenó la sala mientras todos procesaban la implicación de esa información. Está diciendo que comenzó el fiscal. Estoy diciendo que Felipe no es hijo biológico de Lucia Mendonca, completé. Nunca lo fue, pero ella dio a luz en prisión, argumentó la delegada. Hay registros, testigos. Sí, dio a luz, pero el niño que tuvo no era Felipe. La revelación desató una nueva investigación frenética. Se recuperaron registros hospitalarios. Se localizaron y entrevistaron a empleados jubilados del sistema penitenciario. Se compararon muestras de ADN. El rompecabezas se fue armando pieza por pieza, revelando una verdad aún más compleja de lo que imaginábamos. 3 días después me senté nuevamente frente a Fernanda. Esta vez yo estaba al mando. ¿Lo sabías? Acusé sin preámbulos. Sabías desde el principio que Felipe no era hijo de Lucia. Ella mantuvo el rostro impasible, pero un ligero temblor en su mano me llamó la atención. ¿De qué hablas? No juegues a este juego conmigo, respondí, colocando los exámenes de ADN sobre la mesa. Acabamos de confirmar. El bebé que Lucia dio a luz en prisión murió 2 días después. Complicaciones respiratorias. Está en los registros del hospital, aunque han sido deliberadamente oscurecidos. ¿Y tú lo sabías? Fernanda guardó silencio por un largo momento, su mirada fija en los documentos. Finalmente levantó los ojos hacia mí. ¿Y si lo supiera, por qué mantener la farsa? ¿Por qué dejar que Felipe creyera que era hijo de Lucia? ¿Por qué dejar que yo creyera eso? Una sonrisa amarga se formó en sus labios. Porque la verdad completa es aún más perversa, ¿no crees? Una venganza mucho más sofisticada. ¿Qué verdad? Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Felipe no es hijo de Lucia, pero tampoco es un bebé cualquiera que adoptaste por piedad o culpa. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Mi tío Renato investigó extensamente sobre ti después de que asumió el control de la organización. Descubrió cosas que ni tú misma sabías. Deja de juegos. Dímelo de una vez. Ella me miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de triunfo y algo que parecía casi pena. María Elena. ¿Nunca te has preguntado por qué nunca encontraste registros de la familia del bebé que adoptaste? Porque fue tan fácil que te lo entregaran a ti. La agente que destruyó la organización. Mi corazón se aceleró. Estábamos en el programa de protección. Los registros fueron borrados. Las identidades alteradas. No, María Elena, fue más simple que eso. Hizo una pausa dramática. Felipe es tu hijo biológico. El mundo pareció detenerse por un instante. Imposible, murmuré, aunque una terrible sensación de reconocimiento comenzaba a formarse dentro de mí. Yo nunca lo concebiste conscientemente, completó Fernanda, pero lo concebiste. 3 meses antes de la operación final, fuiste hospitalizada tras un accidente en la mansión de Lucía. ¿Recuerdas? Recordaba. Una caída por las escaleras, algunos días inconsciente en el hospital hasta que lograron localizarme. Eso no fue un accidente, continuó Fernanda.
Fue planeado por Lucía. Ella ya sospechaba que eras una agente infiltrada. Durante tu inconsciencia, te sometieron a un procedimiento de fertilización. Se recolectaron y fertilizaron tus óvulos con esperma de un donante seleccionado. Esto es una locura, susurré. Aunque fragmentos de memoria comenzaban a encajar, exámenes médicos extraños tras el accidente, comentarios enigmáticos de Lucía sobre seguridad y garantías. Lucía era muchas cosas, pero no era estúpida. Estaba creando un seguro, un hijo de la agente que la investigaba, una forma de asegurarse de que si era arrestada, tendría poder sobre ti. El bebé que llevaba cuando fue detenida era tuyo, María Elena, genéticamente tuyo. El suelo parecía moverse bajo mis pies, décadas de vida, de identidad, desmoronándose en instantes. ¿Por qué? ¿Por qué contarme esto ahora? Logré preguntar con la voz temblorosa. Porque el juego ha terminado, respondió Fernanda simplemente. ¿Y por qué a pesar de todo Felipe merece saber la verdad completa? Salí de ese interrogatorio completamente transformada. El equipo de la Policía Federal inmediatamente inició las pruebas para confirmar lo que Fernanda había revelado, pero en mi corazón ya sabía que era verdad. Era como si una pieza que siempre había faltado finalmente encontrara su lugar, explicando la conexión instantánea que sentí con Felipe cuando lo sostuve por primera vez, el amor incondicional que floreció tan naturalmente, las pequeñas similitudes físicas que atribuía coincidencias a lo largo de los años. 2 días después, las pruebas confirmaron. Yo era de hecho la madre biológica de Felipe. La revelación sacudió las estructuras de la investigación, añadiendo capas de complejidad ética y legal al caso. Esto cambia todo, comentó Carlos durante una reunión estratégica. Lucía usó técnicas de reproducción forzada en una agente federal. Es un crimen sin precedentes. Pero apenas escuchaba. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa. Felipe, ¿cómo se lo contaría? ¿Cómo recibiría esta verdad tras tantas otras revelaciones devastadoras? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente recibí autorización para visitar a Felipe en la prisión. Una visita especial, sin las restricciones normales de tiempo. Él ya estaba en la sala de visitantes cuando llegué, pareciendo ansioso, inquieto. ¿Qué está pasando?, preguntó tan pronto como me senté. Mi abogado dijo que había nuevos desarrollos en el caso, algo sobre mi origen. Respiré hondo buscando palabras que no existían para comunicar una verdad tan surrealista. Felipe, descubrimos algo que cambiará la forma en que entiendes tu vida, como ambos entendemos nuestras vidas. Conté todo de la forma más clara y directa posible. El accidente planeado, la fertilización no consentida, las pruebas de ADN recientes. Observé su rostro pasar por una secuencia de emociones, shock, incredulidad, confusión y finalmente algo parecido al reconocimiento. Entonces, ¿siempre has sido mi madre? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Mi madre biológica? Sí, respondí simplemente, aunque no lo supiera hasta ahora. Pensé que estaba adoptando al hijo de Lucía por culpa, por responsabilidad. Nunca imaginé que estaba recuperando a su propio hijo. Él completó con lágrimas cubriendo sus ojos. Un hijo que ni siquiera sabía que tenía. El silencio entre nosotros estaba cargado de 3 décadas de historia reescrita en un instante. Es tan absurdo, dijo finalmente pasándose las manos por la cara. Parece una novela mal escrita. Una risa nerviosa escapó de mí. Lo sé. Es difícil creer que sea real. Amanda. Fernanda, ¿lo sabía todo el tiempo? Sí. Era parte de su plan de venganza. Una crueldad elaborada. Hacer que el hijo biológico intentara matar a su propia madre sin que ninguno de los dos supiera la verdad. Felipe cerró los ojos, absorbiendo el impacto de esa revelación. Todo en esta historia es tan distorsionado, tan perverso. Sí, asentí suavemente. Pero hay una cosa verdadera en medio de todas estas mentiras. El amor que sentí por ti desde el primer momento quizás era algún instinto biológico profundo, algo que ni yo misma comprendía, pero siempre fue real, Felipe. Siempre. Él abrió los ojos, mirándome con una nueva intensidad. ¿Qué pasa ahora? Desde el punto de vista legal, esto cambia tu caso significativamente. Tus abogados ya están preparando una nueva estrategia de defensa basada en estas revelaciones.
La manipulación psicológica, el hecho de que fuiste usado como peón en una venganza planeada durante décadas, todo eso será considerado. ¿Y nosotros, qué pasa con nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa, no por el contenido, sino por la vulnerabilidad con la que fue hecha. Era el niño dentro del hombre preguntando si aún había esperanza. Depende de nosotros, Felipe, de ti y de mí. Podemos intentar reconstruir algo a partir de las ruinas o podemos seguir caminos separados. No tengo esa respuesta ahora. Sintió lentamente. Entiendo. Es mucho para procesar para los dos. Antes de levantarme para salir, hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme por lo que intenté hacer? Miré a los ojos del hombre que creció como mi hijo y que ahora descubrí que era de hecho sangre de mi sangre. Ya he comenzado a perdonar, Felipe. El resto vendrá con el tiempo. Los meses siguientes fueron de intensa transformación. La operación contra la organización criminal se expandió a dimensiones internacionales con arrestos simultáneos en 6 países. Fernanda cumplió su parte del acuerdo, entregando detalles que permitieron el desmantelamiento completo de la red. El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos criminales de la década, combinando lavado de dinero, manipulación psicológica, asesinatos y hasta crímenes bioéticos sin precedentes. Felipe recibió una sentencia considerablemente reducida debido a las circunstancias extraordinarias del caso y comenzó tratamiento para la adicción al juego. Fernanda, a pesar de la colaboración, aún enfrentaría años de prisión, aunque con la garantía de protección debido a las muchas personas poderosas que había denunciado. En cuanto a mí, María Elena Vasconcelos resurgió oficialmente tras décadas viviendo como Teresa Lemos. Recuperé mi identidad original, ahora sin miedo, sin necesidad de esconderme. Volví a trabajar como consultora para la Policía Federal en casos específicos, compartiendo la experiencia acumulada en una vida dividida entre 2 identidades. Y lentamente y dolorosamente Felipe y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No como antes, eso sería imposible tras todo lo que ocurrió, sino como algo nuevo, algo honesto, finalmente basado en la verdad completa. En mi última visita a Fernanda, antes de su traslado a una prisión federal de máxima seguridad, me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez te has preguntado si Lucia, de alguna manera distorsionada, quería que tuvieras a su propio hijo? Si además de la venganza había algún deseo de asegurarse de que, incluso si no sobrevivía, el niño estuviera con alguien que lo protegería a toda costa. La pregunta me acompañó durante mucho tiempo después. Un recordatorio de que incluso en las historias más sombrías, la luz encuentra formas de penetrar, de que en medio de décadas de mentiras, manipulación y venganza, algo genuino había florecido, el amor entre una madre y su hijo. Un amor que resistió la revelación más cruel, porque al final, como descubrí a los 68 años, la verdad puede ser devastadora, pero también puede ser liberadora. Y a veces cuando todas las máscaras finalmente caen, lo que queda es lo único que siempre fue real. Cuando pasé por la puerta de la habitación de mi hijo aquella tarde y escuché esas terribles palabras, quiero esa herencia pronto. Necesito deshacerme de esa vieja inútil. Nunca podría imaginar el extraordinario viaje que comenzaría. Un viaje que revelaría secretos enterrados durante décadas, que reescribiría completamente la historia de mi vida, y que expondría una red de mentiras, manipulación y venganza que atravesó generaciones. Lo que comenzó como el terrible descubrimiento de que mi propio hijo planeaba matarme por dinero se reveló como algo mucho más complejo. La verdad, como siempre descubrimos en la vida, rara vez es simple. Detrás de ese macabro plan de envenenamiento, había una organización criminal sofisticada, una venganza planeada durante décadas y un secreto biológico que ni siquiera yo conocía. Felipe, el hombre que crié como hijo, a quien amé incondicionalmente durante 30 años, que luego intentó quitarme la vida, no era solo una víctima de manipulación, era mi hijo biológico, un hijo que no sabía que tenía, concebido a través de métodos antiéticos durante mi misión como agente encubierta, sin mi conocimiento o consentimiento. Una verdad que estuvo oculta a plena vista durante toda nuestra vida juntos. El descubrimiento de que Amanda o Fernanda Mendonca era sobrina de Lucia, la criminal que ayudé a aprender décadas atrás, fue solo el comienzo de las revelaciones. Ella se había acercado a Felipe intencionalmente manipulándolo a través de la adicción al juego, creando deudas artificiales, presionándolo hasta el punto en que consideró lo impensable, matar a su propia madre por dinero.
Una venganza elaborada que involucraba no solo mi muerte, sino la destrucción moral de mi hijo, sin que ninguno de nosotros supiera la verdad completa. Hoy, casi un año después de esos eventos traumáticos, reflexiono sobre las muchas lecciones que esta experiencia me trajo, sobre cómo nuestro pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre encuentra formas de resurgir, sobre cómo los secretos, incluso aquellos mantenidos con las mejores intenciones, pueden crear cimientos frágiles para las relaciones, sobre cómo el odio y la venganza pueden consumir generaciones enteras, creando ciclos de dolor que parecen imposibles de romper. Pero también aprendí sobre la redención, sobre las segundas oportunidades, sobre la posibilidad de reconstruir a partir de las ruinas. Felipe cumple su pena reducida, participando activamente en programas de rehabilitación para adictos al juego. Nuestra relación, aunque profundamente transformada, se está reconstruyendo sobre bases más honestas. No es fácil. Hay días en que el dolor y la traición aún pesan como plomo, pero también hay momentos de conexión genuina, quizás más auténticos que los que hemos tenido. Ahora que todas las máscaras han caído, Fernanda cumple su condena en una prisión federal, protegida de las muchas personas poderosas que ayudó a denunciar. Su colaboración fue fundamental para desmantelar una de las mayores organizaciones criminales financieras del país. Un imperio construido sobre el sufrimiento de personas vulnerables, sobre vicios explotados, sobre familias destruidas. A veces me pregunto si encontrará alguna forma de paz o redención en su propio camino, si el odio que se le inculcó desde la infancia eventualmente se disipará. En cuanto a mí, María Elena Vasconcelos, ya no oculta bajo la identidad de Teresa Lemos, he encontrado una nueva etapa en la vida. A mis 69 años, he vuelto a colaborar ocasionalmente con la Policía Federal, compartiendo mis experiencias únicas para ayudar en casos específicos. No es un regreso completo a la actividad, pero es una forma de usar décadas de vida dividida entre dos identidades para algo positivo. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para descubrir verdades fundamentales sobre nosotros mismos, de que la vida rara vez sigue los caminos que planeamos y de que incluso en las circunstancias más sombrías, cuando todas las certezas se desmoronan, aún podemos encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Si hay un mensaje que me gustaría dejarles a ustedes que me han acompañado en este relato es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberar. Que las relaciones construidas sobre mentiras, incluso las bien intencionadas, están edificadas sobre arenas movedizas, y que el perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos, es un proceso continuo, una elección diaria, un camino que recorremos paso a paso. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes que dedicó su tiempo a escuchar mi historia. Sé que no es una narrativa fácil, que toca heridas profundas que muchos quizás carguen, traiciones familiares, secretos dolorosos, relaciones complejas. Espero que de alguna manera mi camino pueda traer algo de consuelo, alguna perspectiva, alguna esperanza para quienes enfrenten sus propios desafíos. Este canal existe precisamente para eso, para compartir historias reales. Historias humanas, historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Cada relato que traemos aquí es una vida, un viaje único con sus dolores y sus redenciones. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que consideres suscribirte al canal. Cada suscripción nos permite alcanzar a más personas, crear más puentes entre experiencias humanas, traer más historias que necesitan ser contadas. El botón de suscripción está justo debajo de este vídeo. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia para nosotros. Además, tus comentarios son inmensamente valiosos. Me gustaría mucho saber qué pensaste de esta historia, ¿qué sentiste? ¿Qué te impactó más? ¿Has vivido algo remotamente parecido? Cada comentario crea una comunidad de personas compartiendo y apoyándose mutuamente. Y eso es demasiado precioso en el mundo de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like. Eso ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y no dejes de explorar los otros vídeos del canal. Hay tantas historias poderosas esperando ser descubiertas. Tantas lecciones de vida compartidas por personas que, como yo, encontraron el valor para transformar su dolor en algo significativo. Debo confesar que producir estos vídeos requiere mucho trabajo, investigación y dedicación. Cada historia está cuidadosamente documentada, verificada y presentada con el máximo respeto posible. Para seguir trayendo contenido diario de calidad, dependemos de su apoyo.
Si puede, considere contribuir con cualquier cantidad a través de nuestro Valeu Demais. Una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite dedicar más tiempo y recursos a estas historias importantes. Su contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para mantener este canal vivo y activo. Antes de despedirme, quiero dejar una última reflexión. La vida rara vez nos da respuestas simples o finales felices perfectos. Mi historia no termina con un gran momento de resolución, donde todo encaja perfectamente. Continúa día tras día con pequeños pasos hacia la sanación, con conversaciones difíciles, con momentos de recaída y superación. Así es como funciona la vida real, no en grandes arcos dramáticos, sino en pequeños momentos de valentía cotidiana. Gracias nuevamente por escucharme, por permitir que mi historia entre en sus vidas, aunque sea brevemente, por ser testigos de la extraordinaria travesía que comenzó con palabras terribles escuchadas a través de una puerta y culminó en el redescubrimiento completo de quién soy. Hasta el próximo vídeo y recuerden, nunca es tarde para descubrir la verdad, para reconstruir, para perdonar, para empezar de nuevo. Nunca es tarde para recordar y seguir adelante.